Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas las personas, seres humanos, sujetos, individuos, entes y a de YouTube. Sed todas bienvenidas a este espacio que se estrena hoy para poder tomar distancia de la actualidad, sus prisas y acontecimientos que nos deslumbran y desorientan a partes iguales. Inabarcable Reflexiones sobre lo Real es un espacio que tenía hace mucho tiempo ganas de crear para poder reflexionar y compartir con vosotras cosas que me preocupan de un modo que podamos entre todas pensar la realidad precisamente apartada de la actualidad, porque a menudo a las personas que nos interesa lo que pasa en el mundo, estamos ahí con las noticias, con el día a día, y he tenido la oportunidad hace muchos años de forma más aficionada y actualmente a través de un máster ya de una forma más seria, más académica, de acudir a la filosofía para intentar entender un poquito mejor el mundo. Y me parece que es una práctica bastante recomendable que quiero compartir con vosotras, es decir, ese acercamiento desde la filosofía a las cuestiones políticas, pero no solo, sino todo aquello que tiene que ver con lo real, porque es lo que realmente importa. Y ya iréis viendo un poco de qué trata este canal, compartiré algunas reflexiones, ensayos que tengo escritos que traduciré en videoblogs y también invitadas e invitados que traeremos para reflexionar conjuntamente con ellas. Podremos ir descubriendo poco a poco el formato de este espacio. Me iré presentando poco a poco, pero bueno, mi nombre como mínimo es José y estoy, como digo, recién llegado por aquí, así que agradeceré también vuestra suscripción y vuestro apoyo. Si os va gustando lo que veis, eso me ayudará y me animará a seguir haciendo reflexiones como la que abordaremos hoy. Como es el primer vídeo, quiero empezar contándoos un poco de dónde vengo, cómo he llegado a pensar lo que pienso hoy, las fases que he ido atravesando. Hablaré habitualmente en femenino cuando quiera referirme a vosotras, en tanto personas que me estáis escuchando. Vamos a ello. Bueno, mi politización, quiero retrotraerme ahí, ocurrió en primavera de 2011. Yo era un recién salido de diseño gráfico y me uní a Democracia Real Ya, DRI, en Córdoba para ayudar justamente con la cartelería. Y pronto me convertí en un indignado más, participando de lleno en todas las áreas de la organización de lo que sería entonces la manifestación del 15M, que dio el nombre al movimiento 15M. Y si vosotras que me estáis viendo no conocéis mucho sobre qué fue eso de Democracia Real Ya, DRI, 15M, fue fundamentalmente un movimiento popular muy amplio, diverso y que llevó a las calles a mucha gente en toda España durante varios meses. Sus reivindicaciones eran muy transversales, con consignas como no somos mercancía en manos de políticos y banqueros o no es una crisis, es el sistema, que resumían el hartazgo ante la precariedad y la falta de representatividad que tenían las instituciones. Eso en su momento no fue patrimonializado por ningún partido ni ningún sindicato, aunque fue el caldo de cultivo de la aparición de nuevos partidos, como por ejemplo Ciudadanos, que ya estaba en Cataluña, pero eso le sirvió para saltar a toda España, y Podemos, fundamentalmente, ¿no? Esto es un tema, el 15M, así que si alguien está interesado, bueno, que busque en internet, y si en última instancia le apetece que haga un vídeo específico hablando sobre ello, ya os digo, participé en primera persona muy intensamente en ese movimiento, y también con el tiempo pues he acumulado reflexiones que me permiten tener, bueno, una opinión bastante fundamentada de qué fue ese movimiento y cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días. Así que si os apetece, pues poned un comentario y monto un vídeo sobre mi experiencia en primera persona. Bueno, la cuestión con el 15M es que muchos nos politizamos ahí y queríamos seguir aportando nuestro granito de arena en organizaciones ya de forma más concreta, y aquí en Córdoba pues montamos un puñado de personas, un colectivo de intervención en los barrios, pero que sin embargo le dio mucha importancia a la formación teórica, y gracias a eso pues comencé a entender cómo operaba el poder. Esta parte concretamente la que quiero rescatar para este vídeo, no tanto explicar cómo fue el 15M, los detalles, etcétera, que como digo puedo hacerlo en un vídeo posterior, sino tratar de argumentar a través de mi experiencia y evolución
que si bien la lucidez moderna y posmoderna nos ha traído una gran dosis de liberación al desvelar la ilegitimidad del poder en todas sus variantes, ha derivado también en un escepticismo hipercrítico que contribuye bastante a la agonía del sujeto moderno y entorpece nuestras posibilidades de continuar emancipándonos hoy. Igual todo esto suena un poco rimbombante y raro, pero vamos a tratar de explicarlo. Bueno, la experiencia del 15M y los largos meses posteriores nos enseñaron, sobre todo los primerizos, algunas lecciones básicas de cómo funciona el poder. Los sujetos de opresión se revelaban como una entidad monolítica, exterior y claramente identificable. Estaba el Estado con su monopolio de la violencia y su corrupción, y los mercados, encarnados en la figura del banquero y el especulador. No por nada decíamos, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Eran ellos contra nosotros. Esta visión, como digo, era una primera lectura y funcionaba bajo una lógica binaria de grandes conjuntos. Los de arriba contra los de abajo. La casta frente a la ciudadanía. No obstante, la praxis política y la formación autodidacta pronto empezaron a complejizar esta cartografía. Mi visión política evolucionó de manera azarosa a través de autores diversos, pero que es verdad que en su mayor parte procedían de la tradición marxista. Rescataré a Foucault como pieza clave en esta evolución que estoy hablando, sobre todo para ver cómo funciona el poder. Dejé de entenderlo a través de Foucault como algo que alguien tiene, como un trono, como el gobierno, para entenderlo como una estrategia, algo más bien que se ejerce y circula. Foucault nos advierte de que el poder moderno no se manifiesta solo mediante la violencia o el castigo del opresor, sino de forma mucho más sutil, a través de una anatomía política del detalle. Se trata de una microfísica que no busca aplastar al individuo, sino moldearlo, fabricarlo, cuerpos dóciles que sean a la vez políticamente obedientes y económicamente útiles. Esta revelación teórica se podía comprobar fácilmente en la práctica. En los meses posteriores al apogeo en las plazas, meses en los que había cientos de miles de personas movilizadas y organizadas que a su vez contaban con el apoyo de millones, a su vez en España, ¿no? Y otros tantos en todo el mundo, pues todo esto no se tradujo en ninguna conquista concreta, ni mucho menos en un movimiento de emancipación radical, como parecía desprenderse de los primeros fulgores de las manifestaciones masivas. Y es que, superado el impacto de la performance, la gran mayoría de las personas que se vieron interpeladas de una forma u otra por el acontecimiento 15M acabaron dócilmente volviendo a disciplinarse a sus trabajos y a sus hábitos cotidianos, la gran parte de ellos hábitos mercantiles y por tanto funcionales a los verdaderos opresores. Un amigo de la época, Alejandro Ruiz Morilla, utilizó la metáfora del pitorrillo de la olla a presión para ilustrar cómo una movilización como esa actuó como una válvula de escape controlada, liberando la tensión social justa para evitar el estallido del sistema y garantizar el retorno disciplinado a la productividad. Para entender mejor esta forma de control de la población, se hace necesario entender las aportaciones que Deleuze hace a Foucault cuando señala que hemos transitado de las sociedades disciplinarias, esas que organizaban el poder bajo la lógica de espacios fijos como la fábrica, la escuela o el cuartel, a las sociedades de control. Si la disciplina funciona mediante moldes cerrados, el control opera a cielo abierto, mediante una modulación continua, como una suerte de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a cada instante, como si fuera un tamiz cuya malla varía a cada punto, ¿no? El poder había mutado su capacidad de controlar los cuerpos mediante un sistema de geometría variable donde los individuos hemos devenido individuales. Ya no somos personas íntegras e indivisibles, sino bancos de datos, muestras y perfiles de mercado fragmentados en cifras. El poder fáctico de los mercados no necesita encerrarnos para dominarnos, le basta con controlar el acceso y la deuda.
por verlo de manera muy visual, si el poder antes se ejercía a través de la disciplina, el encierro y los muros, ahora se aplica el poder a través de la gestión del tránsito sobre una autopista donde todos circulamos libremente, sí, pero en la dirección preestablecida y si tienen la tarjeta de crédito operativa. Claro, porque hay peajes cada 5 minutos. Es una dominación que ocurre, como decía, al aire libre, convirtiendo la libertad aparente en una forma muy sofisticada de control. Pasaron los años y mi aprendizaje continuó, mitad teórico, mitad práctico. Esto es como sacarte el carnet del coche. Y este aprendizaje del que voy a hablar ahora, el siguiente nivel de comprensión de cómo opera el poder y cómo esto yo lo veía en la realidad que estaba viviendo, fue especialmente difícil de digerir. Porque bueno, una de las grandes frases de Foucault es que el poder genera resistencias, pero claro, estas resistencias no son ajenas a cómo el poder opera. Es decir, la resistencia al poder no dejan de ser poder que se resiste a ser dominado, pero para superar su condición de oprimida precisamente necesita organizarse. Pensemos, por ejemplo, en un jefe que organiza a sus empleados, un gobernante que organiza el país. No pensemos el poder como los malos contra los buenos, sino como la capacidad de organizar a otro u otros en orden a un interés que se alinea principalmente con el que tiene esa capacidad para hacerlo, ese poder, el que puede hacerlo. Claro está que los sometidos siempre encuentran algo de interés en esa dominación. En cierta medida es una especie de acuerdo, solo que no hay igualdad de condiciones para acceder a la negociación de ese acuerdo. Es muy importante que cuando pensemos en poder, una de las primeras cosas que hay que deconstruir también es que el poder es violento o que se ejerce por la fuerza. De hecho, podríamos tener 3 grandes categorías de ejercer el poder. La primera sería la que se refiere a la aplicación de la fuerza, de la coacción, en plan, o haces esto o te doy por el pelo, te encierro, te mato, te multo, te dejo sin trabajo, sin casa. Pero es mucho más eficiente y siempre preferible transitar de la fuerza a la influencia que persuade. Es mejor que hagas esto porque mira los beneficios que tiene, que podrías tener, que podrías ser tal cosa si tiras por aquí o si haces esto. Pero la más eficiente de todas es el poder cuando se expresa mediante la autoridad, el prestigio, la reputación, porque logra imponer desde la legitimidad ya ganada. No hace falta ni pegar ni convencer. Yo siempre pienso en el ejemplo de un niño. Para que se comporte como tú quieras, podrías estar detrás de él todo el rato y castigarle, reñirle, cogerlo para que no haga esto o lo otro. Pegarle ya no, porque no se llevan, pero necesitas mucha energía para hacer esto. Es mucho más eficiente si le convences de que se porte como tú quieres, pero mucho más eficiente aún es ni siquiera tener que convencerle, sino decirle porque yo lo digo, o ni siquiera eso, que se comporte como tú porque te tenga como una autoridad, como una referencia y te vea y entienda que lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con tu propia forma de actuar y de ser. Con este ejemplo también quiero que veáis el poder como una relación, como un fenómeno humano que no tiene por qué ser malo, porque de hecho todos lo aplicamos en mayor o menor medida, ¿no? Pero a lo que voy es que es algo que se da y que en la medida en que lo comprendamos y lo sepamos identificar, seremos más libres. Entonces, ahora sí, como decía, pensemos en ese poder que tiene la capacidad de organizar a otros, un gobierno, un jefe. Los otros son sujetos, cada uno distinto entre sí. Su capacidad de acción, de resistencia a ese poder, solo podrá crecer para construir un poder que le haga frente, o ya no frente, que tenga capacidad de negociación. Por ejemplo, pensemos en un sindicato. No es que quieras ser tú el jefe de la empresa, pero organizándose con los demás puedes negociar mejores condiciones. O en un gobierno, si eres una asociación o montas un partido, no es que vayas a hacer la revolución, pero puedes hacer valer mejor los intereses de aquellos que os habéis organizado. Pero aquí viene una cuestión muy interesante, y es que para que ese poder de la resistencia sea operativo, en la medida en que
tiene que organizar a muchas personas, se hace imprescindible homogeneizar la diferencia, lo cual es ya en sí mismo una forma de opresión. Y claro, pues se generan nuevas resistencias internas porque cada sujeto, en su afán de reafirmar su identidad, se resiste a esa subordinación y problematiza, cuando no imposibilita, la conformación de ese poder que esté en condiciones de ser un poder que le haga frente al poder que le oprime. Vamos, que la paradoja es que para ser operativa la resistencia necesita orden, y para imponer orden acabas convirtiéndote en una forma de control sobre los tuyos propios. Bueno, pues esta paradoja se materializó de forma cristalina en las herramientas que se crearon para canalizar el malestar desde los nuevos partidos hasta los colectivos de barrio. Al principio el 15M era un flujo molecular, miles de deseos, ideas y personas distintas moviéndose libremente por las plazas. Pero para intervenir en la política de los mayores, esa energía tuvo que pasar por un embudo. Para ser efectivos electoralmente se necesitaba una sola voz, un solo logo y disciplina. Fue entonces cuando esa creatividad flexible fue capturada y sobrecodificada por una línea dura. Lo que era espontáneo, efervescente, pero líquido, se tuvo que convertir en sólido. Se endurecieron las fronteras del grupo, se impusieron jerarquías y se centralizó el mando para poder golpear con fuerza en la macropolítica. Esto ocurrió con resistencia, había actores políticos que no estaban de acuerdo, volvemos a lo mismo, pero sobre todo ocurrió porque cientos de miles así lo querían. Es decir, no pensemos que esto fue obra de personajes maléficos, sino que fue el devenir natural de ciertos flujos de acción-reacción en su anhelo por superar la situación de opresión, como la forma natural de evolucionar en los objetivos políticos que se iban estableciendo. Lo interesante, por decir algo, fue que en el esfuerzo por vencer a la casta creamos estructuras de control interno, purga y verticalidad. Si quieres luchar contra un ejército, tienes que construir un ejército, como una especie de maldición, ¿no? Para derrotar a la casta, generamos nuestra propia casta. Bueno, me gustaría que en los comentarios fuera el lugar donde compartáis vuestra propia opinión, en este caso vuestra experiencia, si es que habéis tenido alguna en esta época. También sería interesante de ver cómo la vivisteis y observar distintas perspectivas desde donde habéis participado en este momento histórico de España. Bueno, continuando con lo anterior, para mí es importante una cosa. Sería muy sencillo y hasta autocomplaciente denunciar esta trágica condición a nivel macro sin reconocer que estas dinámicas resuenan a nivel micro. De hecho, diría que exponer cómo los partidos de izquierda atraviesan contradicciones y caen en prácticas denigrantes cumple una función purificadora, porque al final diluye la responsabilidad particular en la relativa irrelevancia de las prácticas propias, ¿no? Aprovechándose de quedar al margen del escrutinio público, se puede evitar enfrentarse a nuestros propios fracasos y contradicciones. Demasiadas personas eluden la autocrítica y campan con sus conciencias bien tranquilas sin haber entendido que también en la base, a nivel personal y en todo colectivo social, por muy pequeño que éste sea, existen relaciones de poder que castigan la diferencia, produciendo la lógica smithiana amigo-enemigo, esa mentalidad que divide al mundo en los nuestros, a los que se les perdona todo, y los otros, a los que hay que destruir, convirtiendo cualquier disidencia interna en una traición. Deleuze y Guattari son dos autores que pensaron este fenómeno y ya nos advirtieron que el deseo de ser liberado de la opresión no es una energía pura, ni siempre buena. A veces ese impulso que busca la liberación acaba transformándose en prácticas opresivas y fascistas. Esto es lo que llamamos microfascismo. Esta teoría de estos autores es la que presencié en primera persona al observar cómo evolucionaban las organizaciones de izquierda, que para nada eran inmunes a comportarse con sus propios autoritarismos, pero también a pequeña escala en mi propia práctica en colectivos de base y locales.
como conclusión, es extremadamente fácil declararse antifascista a nivel moral, ¿no?, en las grandes pancartas, en los grandes discursos públicos, sin ser capaz de ver el fascista que uno mismo es en lo cotidiano, ese que cultivamos mirando para otro lado en nuestras relaciones personales y colectivas cuando imponemos nuestra verdad o menospreciamos, caricaturizamos o silenciamos al que piensa distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque si la práctica política funciona a través de estos principios, no podemos sino permanecer continuamente en la agonía, en la medida en que tenemos un diagnóstico pero no la receta. No podemos escapar, hagamos lo que hagamos. Bueno, lo que ocurre es que tras años dedicados a buscar aquello que escapa a las etiquetas fijas, la identidad, y a las estructuras que hablan por nosotros, la representación, hemos logrado un avance histórico. Los atributos del sujeto moderno son hoy cada vez más diversos y el horizonte de la dignidad se ha ampliado hasta incluir las realidades que antes eran invisibles. Hemos aprendido a reconocer la diferencia en toda su complejidad. Sin embargo, este éxito tiene una cara B, y es que considero que el potencial de esta filosofía de la diferencia ha alcanzado su límite. Esto se manifiesta, a mi juicio, en al menos dos terrenos. En el terreno político, la salida individual resulta insuficiente sin un encaje en lo colectivo, cultural, normativo, etc., porque al deconstruir las categorías que nos unían de una forma homogeneizadora, opresiva, hemos ganado en libertad. Pero esa liberación del deseo sin estructura sólida, desde políticas públicas a la organización civil, que garanticen derechos y protección, es frágil y peligrosa. Al final, en el mundo real, fuera de las teorías, el cuerpo transgresor queda expuesto a la violencia de la reacción. Es necesaria esa protección institucional. Se debe pasar, en alguna medida, por la organización, por lo colectivo. No hay refugio seguro en la soledad. Sin embargo, la organización de la diferencia nos devuelve inevitablemente a la lógica de la identidad y la representación que tanto nos costó superar. Lejos de ser estéril, esta dialéctica nos ha permitido avanzar mucho, pero hoy debemos aspirar a organizarnos trascendiendo el paradigma del nosotros o ellos. De lo contrario, seguiremos atrapados en un bucle diabólico, un juego de poder en el que, aun ganando las batallas, perdemos la guerra por un suelo común, un vivir digno y tranquilo. Bajo este paradigma podemos evaluar el actual avance en derechos y libertades de la minoría en España, observando cómo la virulencia de la reacción conservadora actual supone una respuesta inmunitaria del sistema ante el avance de la diferencia, una consecuencia esperable si nos atenemos a las dinámicas de poder que hemos estado analizando, ese bucle diabólico. Nos resulta históricamente razonable esperar una mutación súbita y universal de la subjetividad humana que erradique el conflicto. Decía que los límites de esta filosofía, que muchos también identifican con el posmodernismo, había alcanzado sus límites expresándose en dos terrenos. El que acabo de desarrollar es el terreno político, el otro terreno representa el psiquismo del sujeto contemporáneo, la subjetividad ciudadana concreta que configura hoy el sentir mayoritario de la sociedad. La escuela de la sospecha, término acuñado por el filósofo Paul Ricoeur, creo que se pronuncia, para agrupar a Marx, Nietzsche y Freud, quienes nos enseñaron que la realidad no es lo que parece, sino que bajo ella se esconden intereses económicos, impulsos de poder o deseos reprimidos, fue muy útil para despertar del sueño dogmático. Sin embargo, hoy se ha mineralizado en una postura que impide cualquier construcción positiva. Hemos deconstruido tanto los relatos que nos hemos quedado directamente a la intemperie. Ahora somos incapaces de proponer una arquitectura habitable que no sea inmediatamente denunciada como una nueva estructura de opresión. Estamos viendo la sospecha llevada a su extremo, devorando todo a su paso, dejándonos en una orfandad política donde la única certeza es la precariedad de cualquier suelo que intentemos pisar.
Como en la anterior fase por las que he ido pasando, en esta evolución personal de cómo entiendo la filosofía y la política, esta última en la que actualmente habito fue resultado de la constatación empírica de estos límites que he descrito, es decir, lo que leía y aprendía, cómo veía que operaba en la práctica, ayudado de la apertura de visión ofrecida por la incorporación a mi acervo intelectual de autores que cada vez eran más diversos entre sí. No tenían por qué tener una tradición marxista, algunos sí, pero ya me dio por conocer la historia de la filosofía en general y me iba dejando llevar por aquello que me resultaba más instructivo, interesante, seductor, luminoso. El más influyente de ellos, o al menos al que más identifico con mi última evolución intelectual, fue Javier Gomá. Pensando con él y con muchos otros, claro, mención especial a Pedro Ballín, no es filósofo, es periodista, pero a su manera ha impactado en muchos que en esa época vivimos los límites del pensamiento y práctica marxista. Entendí que fijar nuestro destino a la realización del ideal emancipatorio definitivo impide habitar el mundo tal y como es. La obsesión por el deber ser impide una relación sana con el ser del mundo, convirtiéndonos en personas reaccionarias, en el sentido de mantenernos continuamente reactivos ante la realidad y su complejidad. El ideal tiene como función prescribir el camino e iluminar la experiencia, pero la experiencia es siempre negativa, es experiencia de la negatividad y de la resistencia de lo real a cuanto queremos hacer efectivo, a cuanto queremos que ocurra. Uno desea, pero nada alcanza el ideal deseado. Uno propone, Dios dispone. Ante esta revelación me pareció tan sencilla como brillante la recomendación de Javier Gomá de practicar la ingenuidad aprendida. No se trata de la ingenuidad primera del que ignora que la realidad está manchada por el poder y sus manifestaciones, sino de una segunda ingenuidad construida después de haber atravesado el desierto de la sospecha y de la negatividad de lo real. Es una decisión consciente, sabiendo que no hay pureza absoluta, elijo aspirar a un ideal. La clave de este giro está en la función que le damos al ideal, mientras que en la sospecha encarna unas lentes a través de las cuales miramos una realidad que siempre es hostil, generando frustración, parálisis. En la ingenuidad aprendida constituye una brújula para orientarnos en la imperfección. El ideal deja así de ser una exigencia agónica de perfección imposible para convertirse en un horizonte de sentido que, en lugar de condenarnos por lo que somos, nos moviliza hacia lo que podríamos llegar a ser. Otra fuente de indignación está en considerar que todo problema político o existencial tiene una solución técnica o revolucionaria definitiva. Gomá nos recuerda que los problemas que nos acompañan desde el inicio de los tiempos, la injusticia, el poder, la muerte, en cierto sentido no tienen solución final. El pensamiento maduro no va dirigido a resolverlos definitivamente, sino a aprender a vivir con ellos. El relativo optimismo, Gomá siempre aclara que no le gusta demasiado este apelativo, al que se nos invita a acogernos, descansa en la constatación de la expansión de la conciencia moral colectiva, que se vuelve más aguda en detectar y rechazar las acciones que atentan contra la dignidad que la modernidad ha conseguido hacer inherente a todo ser humano. La prueba de nuestro avance no es que el mal haya desaparecido, sino que hoy nos repugna de forma unánime. Ese asco cívico, él utiliza este término, es el verdadero motor del progreso. En lugar de pretender una sociedad nueva para un sujeto nuevo, o viceversa, o intentar ganar terreno político frente al adversario político, Javier Gomá nos invita a habitar la sociedad realmente existente, entendiéndola como una red de influencias mutuas o mutuas condescendencias. Desde este enfoque, la ética no es un mandato vertical, sino horizontal. Nos movemos en una red donde somos inevitablemente ejemplo para los demás. Si nuestro comportamiento reproduce y excusa la mediocridad, la perpetuamos. Si ofrecemos un ejemplo virtuoso,
generamos una saludable insatisfacción a nuestro alrededor. Esta ejemplaridad, igualitaria y secularizada, es más potente que la confrontación directa porque no busca destruir al enemigo, sino transformar las costumbres cívicas desde dentro. Cambiamos drásticamente la mística de nuestras prácticas. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, sino de elevar el tono moral de la plaza pública mediante la presión suave pero constante de la conducta individual. Pasamos de intentar convencer con la palabra a seducir con el ejemplo. Esta revelación de Gomá resulta especialmente elocuente para quienes nos hemos dedicado horas y horas a la formación teórica y luego tratas de convencer al resto, ya sea mediante el discurso, la retórica o el debate más encendido. Sientes que es inútil. La palabra por sí sola rara vez desplaza las convicciones del otro. Sin embargo, frente a la fatiga del discurso emerge la potencia de la ejemplaridad. Se trata de entender que la práctica cotidiana y el comportamiento íntegro resultan infinitamente más seductores y eficaces que la mejor de las arengas. No se gana demasiado enseñándole al otro su error, sino seduciéndole mediante la fuerza gravitatoria de un ejemplo que sencillamente no necesita ser explicado porque encarna la virtud, convence porque se ve que es mejor, más deseable. En la corriente crítica, esta heredera de la escuela de la sospecha, también se trató de escapar de este bucle diabólico donde la resistencia al organizarse acaba replicando las estructuras de mando que se empeñaba en combatir. Los mismos Deleuze y Guattari, que antes mencioné, propusieron una alternativa radical con la metáfora del rizoma. Frente a la organización tradicional, que funciona como un árbol, como un tronco y con sus raíces jerárquicas, pues el rizoma propone un modelo que crece como la hierba o los hongos, de forma horizontal, sin centro y conectándose por 1000 puntos a la vez. Parecía la red libertaria perfecta para defender la diferencia sin caer en la homogeneización. Sin embargo, con la perspectiva del tiempo, hemos descubierto que este modelo ha acabado siendo el caldo de cultivo ideal para el capitalismo contemporáneo. El mercado ha digerido esta multiplicidad dispersa y ha convertido cada devenir minoritario en un producto de nicho, una serie de Netflix, un trend en TikTok o una etiqueta de marketing. La tragedia es que el rizoma conecta pero no une, nos deja en un flujo constante de conexiones aleatorias sin fundar una verdadera comunidad de protección. Y es aquí donde encaja el gran reto que Javier Gomá propone para lo que él llama la segunda modernidad. La primera modernidad, serán los siglos XVIII y hasta el XX, fue el tiempo de la liberación del yo y la conquista progresiva de los derechos individuales. Tras siglos conformando una subjetividad enamorada de la libertad, se ha producido una inercia que no concibe agotar su expansión. La filosofía de la diferencia, señalando la gramática del poder, constituye una contribución ineludible y brillante, pero que, sin embargo, actualmente profundiza esta deriva liberticida. Es por eso que nuestro tiempo exige aprender a decir nosotros, enfrentando la dificultad y contradicciones que esto implica. En la segunda modernidad ocurre el sorprendente descubrimiento de que existen otros yoes que también merecen respeto, de colocar el yo en el centro a un nosotros diverso. Hemos conquistado cotas significativas de libertad individual. Ahora el reto es desarrollar la habilidad para ser libres junta de la libertad a la igualdad sin renunciar a la primera. Fundar una comunidad basada en el reconocimiento recíproco de la dignidad es el verdadero acto revolucionario hoy.
crear un hogar común que nos proteja de la intemperie del mercado y nos permita al fin descansar de la sospecha. Claro que este objetivo lo compartimos desde muchas tradiciones. Gomá aporta desde su filosofía un concepto clave para entender este momento histórico, el de la vulgaridad. Lo que antes era atributo exclusivo del genio romántico o del noble, vivir según su propia ley y espontaneidad, se ha convertido hoy en un derecho de masas. La vulgaridad es, por tanto, el triunfo de la igualdad democrática, la afirmación sagrada de que toda expresión del yo posee las mismas cotas de dignidad ontológica que el producto cultural más refinado. Respetar esta vulgaridad es un imperativo de justicia, pues rechazarlo implicaría una nostalgia reaccionaria por un orden aristocrático y desigual ya superado. Sin embargo, aceptar esto como el horizonte último pues nos condena a la barbarie, a la holocracia, ¿no?, que diría Aristóteles. El reto de la segunda modernidad, por tanto, es no reprimir esta energía igualitaria, sino reformarla, transformando esa libertad vulgar, inicial y espontánea en una ejemplaridad cívica, construida y virtuosa, que nos permita ser excelentes sin dejar de ser iguales. Recuerdo que mi madre me decía cuando salía de casa para pasar días en la acampada: antes de arreglar el mundo, arregla tu cuarto. Yo en ese momento lo consideraba un planteamiento naif, pero hoy lo rescato con la lección aprendida, sin descartar las aportaciones de la teoría crítica, en la práctica ejemplaridad y en la actitud ingenuidad aprendida. Este alegato no quiere para nada afirmar que no sea necesaria la organización para conseguir ampliar derechos y libertades. Todo lo contrario, sin eso no hay nada, pero nada que hacer. Partimos de ahí. Se parte de esa posición política, sin embargo, para oxigenar algunos idearios e imaginarios políticos que nos permitan pensarnos y actuar fuera del bucle, para no reproducir acríticamente, de forma encorsetada, ideologías acartonadas complacientes con los dogmas propios, para nutrirnos del pensamiento de otras grandes mentes que pueden contribuir también al tan anhelado deseo de la emancipación humana. Simplemente he querido contaros mi evolución desde aquel 15M de 2011 en el que pensaba que la revolución era deseable e incluso posible, a este 2026 en el que pienso que la verdadera revolución está en las aulas, en la educación para la ciudadanía. Pero para argumentar eso necesito mucho tiempo, lo contamos otro día. Muchas gracias por llegar hasta el final. Este espacio ha sido creado para reflexionar con vosotras, así que bueno, pues agradeceré comentarios para saber qué os ha parecido, si os habéis sentido identificadas con algo que he dicho, si se ha entendido, si queréis que desarrolle algo más, si estáis radicalmente en contra. Solo pido respeto y educación y que me ayudéis a hacer grande esta cuenta para visibilizar que somos muchas las personas que preferimos acercarnos a la política desde la filosofía, porque podemos simpatizar con unos políticos u otros, pero antes debemos enfrentar la nada sencilla tarea de ir conformando un criterio lo más nutrido posible. Y como última idea, pues quiero proponeros abrazar este concepto que comento, que a mí tanto me gustó, de Javier Gomá, el de la ingenuidad aprendida. Abandonemos el escepticismo del perro viejo para evitar que el hipercriticismo bloquee nuestra capacidad de reconocer el progreso real y lo bonito del mundo. Hay momentos para ponerse agresiva, violenta o radical, pero son muy pocos esos momentos y son muy pocas las personas que hacen que tenga sentido ponerse así. En general, pues análisis concreto de la situación concreta, que diría aquel, y en general, pues eso, más calma y a bajar evoluciones, que tenemos mucha tarea pensando en el futuro, que tenemos que construirlo entre todas nosotras. Así que bueno, pues dale like, hypea el vídeo, comenta y nos vemos en el siguiente.